Vamos a hablar de retroperitoneo. El retroperitoneo es la porción abdominopélvica que se encuentra detrás del peritoneo parietal posterior, debajo del diafragma, arriba de los músculos del periné y adelante de los músculos de la pared posterior del abdomen. Es la zona marcada en esa imagen de color rojo. Contiene elementos. Contiene parte del aparato urinario, las glándulas suprarrenales, la aorta abdominal, la vena cava inferior, el plexo lumbar y la cadena simpática lumbar. Este es un corte horizontal. Ahí están señaladas las estructuras que estamos viendo. Y del retroperitoneo es esta región. Ahí están los riñones, la vena cava inferior, la aorta abdominal. Delante de los músculos de la pared posterior del abdomen y detrás del peritoneo parietal posterior. En la pared posterior del abdomen, recordamos que tenemos los músculos psoas mayor, que forma parte del psoas ilíaco, el psoas menor, que es inconstante, el cuadrado lumbar y la parte posterior del músculo transverso del abdomen. Estos músculos fueron vistos ya en la parte de miología. El aparato urinario está formado por los riñones, que tienen como función secretar orina y son responsables del equilibrio iónico de la sangre, los uréteres, que conducen la orina hacia la vejiga, que la va a almacenar temporariamente, y la uretra, responsable de la eliminación de la orina. Vemos los órganos del aparato urinario en el hombre, el riñón, el uréter, la vejiga y la uretra. En el hombre, la uretra tiene 3 porciones, una porción prostática, una porción membranosa y una porción esponjosa. Y además de tener como función eliminar orina, también tiene la función de eliminar semen. En la mujer identificamos los órganos, el riñón, el uréter, la vejiga y la uretra, que tiene como función solamente eliminar orina. Como ven en las imágenes, las relaciones de algunas de estas estructuras van a ser diferentes en el hombre y en la mujer. Los riñones son dos, tienen una cara anterior, una cara posterior, un borde interno donde se encuentra el ilio renal con el pedículo renal, un polo superior que va a estar en relación con la glándula suprarrenal, que no tiene relación funcional con el aparato urinario, y un polo inferior. Ubicados en el retroperitoneo, el derecho un poquito más inferior que el izquierdo, porque del lado derecho se encuentra el hígado. El derecho queda en relación con el último espacio intercostal y la 12ª costilla, y el izquierdo queda en relación con las costillas 11 y 12 y el último espacio intercostal. Las relaciones de la cara anterior son diferentes en un riñón y en el otro. Si pensamos en el riñón derecho, su cara anterior va a tener un área hepática en relación con el hígado, un área duodenal en relación con la porción descendente del duodeno
y un área cólica en relación con el ángulo cólico derecho. Bueno, en esta imagen vemos su relación con el duodeno, con la porción descendente del duodeno. Y nos quedaría el área hepática y el área cólica. Si pensamos en las relaciones del riñón izquierdo, tenemos un área gástrica en relación con el estómago, un área esplénica en relación con el vaso, un área pancreática en relación con el páncreas, un área yeyunal en relación con el yeyuno ilium y un área cólica en relación con el colon descendente. Acá vemos la relación con el páncreas, con la cola del páncreas, y podemos pensar en las otras relaciones ubicando las estructuras. El estómago, el vaso, el colon descendente o el yeyuno ilium. Si pensamos en las relaciones de su cara posterior, tenemos que pensar en los músculos de la pared posterior. Entonces, en la parte más superior, el riñón va a estar en relación con las costillas que ya mencionamos, de las que está separado por la parte más posterior del músculo diafragma. Así que hay un área diafragmática. Y en la parte más inferior de ambos tenemos un área más interna en relación con el músculo psoas mayor, un área intermedia en relación con el músculo cuadrado y un área más externa en relación con el músculo transverso. Si pensamos en la ubicación de los músculos de la pared posterior, aquí tenemos el psoas mayor, el cuadrado, y no está representado en esa imagen, pero del cuadrado hacia afuera tenemos fibras del músculo transverso y el cuadrado a su vez queda recubierto por la aponeurosis del transverso cuando se desdobla, lo envuelve y llega a sus inserciones en las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Las glándulas suprarrenales son dos pequeñas glándulas que se encuentran en el polo superior de cada riñón, segregan hormonas imprescindibles para la vida, pero no tienen relación funcional con el aparato urinario. El borde medial de cada riñón tiene el ilio renal con el pedículo renal y queda en ese borde una porción suprailiar y una infrailiar. En ese ilio renal encontramos la arteria renal, la vena renal y la pelvis renal, que describiremos más adelante. Si hacemos un corte frontal del riñón, distinguimos una cápsula que lo envuelve, una porción cortical periférica, una porción medular más central que contiene las pirámides renales. Estas pirámides renales, cada una de ellas, drena la orina hacia los cálices menores y los cálices menores se juntan para formar los cálices mayores. Los cálices mayores se juntan y forman la pelvis renal. La pelvis renal es la encargada de sacar la orina del riñón y conducirla hacia el uréter. Otra imagen donde vemos la porción más externa cortical, la porción más interna medular, donde se ven las pirámides,
los cálices menores, los cálices mayores y la pelvis renal. También vemos en esta imagen la arteria renal y la vena renal. El uréter es un conducto largo que continúa de la pelvis renal y se extiende hasta la vejiga urinaria. Se dirige hacia abajo, ligeramente hacia adentro, y presenta una porción abdominal que va a estar en relación con el músculo psoas mayor, una porción ilíaca donde va a cruzar por delante los vasos ilíacos, una porción pélvica donde tenemos dos segmentos, uno parietal y uno visceral, y una porción vesical cuando atraviesa las paredes de la vejiga para llevar la orina a su interior. La porción pélvica la veremos con sus relaciones en la clase de pelvis. La vejiga es un reservorio de orina que llega a ella a través de los dos uréteres y es eliminada a través de la uretra. Esto es una vejiga masculina porque veo la próstata que se encuentra inferiormente a ella y las vesículas seminales que están por detrás. Las relaciones de la vejiga varían en el hombre y en la mujer. La vejiga presenta una cara superior que va a estar en relación con el peritoneo abdominal, una cara anterinferior que va a estar en relación con la cara posterior de la sínfisis pubiana y del pubis, a la que va a estar unida por los ligamentos puboprostáticos en el caso del hombre y pubovesical en el caso de la mujer. Y una cara posterior o fondo de la vejiga está ubicada hacia abajo y atrás, que tiene diferentes relaciones en el hombre y en la mujer. La vejiga cuando está vacía está ubicada totalmente en el interior de la pelvis, pero cuando está distendida ocupa parte de la cavidad abdominal. Acá está el pubis, delante y debajo de la vejiga, separados ambos por un espacio que se denomina retropúbico. La cara superior, la cara posterior y la cara anteroinferior en relación a la sínfisis pubiana. Esto es un corte sagital de una hemipelvis femenina, tema que vamos a continuar o desarrollar en la próxima clase. Pero vemos la vejiga correspondiente al aparato urinario y la uretra femenina que tiene una sola porción que se origina en la vejiga y que atraviesa los músculos del periné. Algún autor la puede dividir en esas dos porciones, pero es lo mismo. La uretra femenina solo elimina orina y vemos aquí algunas relaciones. Esto es el útero y esto es la vagina y esto es el recto y el ano. Este es un corte sagital de una hemipelvis masculina. La vejiga, la sínfisis pubiana, el pene y la uretra masculina que tiene una porción prostática cuando atraviesa la próstata, una porción membranosa cuando atraviesa los músculos del periné y una porción esponjosa cuando atraviesa el cuerpo esponjoso del pene. Esto es
el recto y el ano. Y arriba vemos peritoneo, que al apoyarse sobre los órganos de la pelvis va a formar fondos de saco que describiremos en la próxima clase. Los elementos vasculares que vamos a encontrar, principales que vamos a encontrar en el retroperitoneo, son la aorta abdominal y la vena cava inferior. Ya pueden apreciar la ubicación, la aorta más hacia la izquierda, la vena cava a la derecha de la aorta. Y vamos a describir ahora las colaterales de la aorta, sus terminales, y los afluentes de la vena cava inferior. Otra imagen donde vemos la ubicación de ambas estructuras. Ambas atraviesan el diafragma, para lo cual hay un orificio aórtico que es el más posterior e inferior, y un orificio de la vena cava inferior que se encuentra en el centro frénico y que es el más superior y anterior de los tres. El tercero, que no mencioné, es el del esófago. La aorta, recordamos que tiene al salir del corazón, del ventrículo izquierdo, una porción ascendente, un callado, una porción descendente torácica y una porción descendente abdominal de la que vamos a hablar ahora. La aorta abdominal da ramas parietales y ramas viscerales. Las ramas parietales son las primeras colaterales que da luego de atravesar el diafragma y son las diafragmáticas o frénicas inferiores, que se van a distribuir por la cara inferior del diafragma. Y las arterias lumbares, que salen de su cara posterior y que son generalmente 4 y se dirigen hacia atrás, pasando por los arcos tendinosos de inserción del músculo psoas mayor en las vértebras lumbares. Las ramas viscerales, tenemos 3 impares, que ya vimos con digestivo, y que salen de la cara anterior de la aorta: el tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Las capsulares medias son 2 ramas que se dirigen a las glándulas suprarrenales, una a cada glándula suprarrenal. Las arterias renales, una a cada riñón. Las arterias genitales, espermáticas u ováricas, según sea hombre o mujer, también son pares. Todas pares menos las 3 que ya vimos que se distribuyen por el aparato digestivo. En esta imagen vemos las arterias frénicas inferiores que dan a su vez las arterias capsulares o suprarrenales superiores. La arteria capsular media o suprarrenal media, que sale directamente de la aorta, y las arterias renales que antes de ingresar por el hilio renal se dividen en una rama anterior y una rama posterior. A su vez, esa rama renal da la arteria suprarrenal o capsular inferior. En esta imagen vemos también el tronco celíaco ya descrito y la arteria mesentérica superior también ya descrita. Podemos observar
par de arterias lumbares, ahí las marco con una línea gruesa para que puedan seguirla. Aquí hay otra. Yéndose hacia atrás, pasando entre las inserciones del psoas mayor. Y podemos observar también las arterias útero-ovárica o espermática, según sea hombre o mujer. También vemos la mesentérica inferior, descrita con aparato digestivo. Las ramas terminales de la aorta abdominal son las dos ilíacas primitivas y la sacra media, que no está representada en este dibujo y que desciende por la cara anterior del sacro. Estas ramas terminales las da en el borde inferior de la vértebra lumbar 4. A su vez, cada una de esas arterias ilíacas primitivas da dos ramas terminales, la ilíaca externa y la ilíaca interna, que vamos a describir en la clase de pelvis. Las venas. El sistema venoso, recordamos que está formado por venas superficiales y venas profundas. Las venas superficiales, inmediatamente debajo de la piel, drenan en las venas profundas. Las venas profundas de miembro inferior, que acompañan a las arterias del miembro inferior, van a formar las venas ilíacas primitivas. La unión de la vena ilíaca externa y de la vena ilíaca interna, que acompañan a las arterias del mismo nombre, forman dos venas ilíacas primitivas, o comunes, una derecha y una izquierda. La unión de ambas venas ilíacas primitivas o comunes forma la vena cava inferior, que asciende por el retroperitoneo a la derecha de la aorta, a la derecha de la columna, asciende por detrás del hígado, atraviesa el diafragma en la unión de las hojas anterior y derecha del centro frénico y finaliza desembocando en la aurícula derecha del corazón, donde tiene una válvula, que es la válvula de Eustaquio. Acá vemos solamente la vena cava inferior, la ilíaca externa, la ilíaca interna, que se juntan para formar la ilíaca primitiva, y ambas ilíacas primitivas y la sacra media, al juntarse, al confluir, forman la vena cava inferior. Los afluentes de la vena cava inferior, las diafragmáticas o frénicas inferiores, las venas lumbares, que a su vez se juntan y forman una vena que se denomina lumbar ascendente, que va a formar parte de la constitución de las venas ácigos mayor y menor, o ácigos y hemiácigos inferior. Recibe las venas lumbares, las dije, recibe las venas renales, recibe las venas capsulares medias, recibe la vena espermática derecha, porque la espermática u ovárica izquierda desemboca directamente en la vena renal. Es más corto el camino que tiene que hacer para llegar a la vena renal que si tuviera que cruzar toda la línea media del retroperitoneo para llegar a la vena cava inferior. También recibe las venas suprahepáticas o hepáticas, que son sus últimos afluentes, cuando está en relación con la cara posterior del hígado. La vena sacra media, según el autor, puede ser considerada un afluente, una colateral, o puede ser considerada una de las ramas
constituyentes de la vena cava inferior, según consideren las ramas terminales de la aorta con la vena sacra media o no. Hay 3 venas que no mencioné porque no van a llevar la sangre directamente a la vena cava inferior, sino que van a llevar la sangre al hígado para que todo lo que ingerimos con el alimento sea procesado y luego salga del hígado a través de las venas hepáticas o suprahepáticas. Y ahí sí, esa sangre vuelve a la circulación general. Y esto es el sistema porta, que ya describimos con aparato digestivo. Por lo tanto, la vena esplénica, la vena mesentérica inferior y la vena mesentérica superior van a formar la vena porta. Por eso no las mencioné como afluentes de la vena cava inferior. ¿Qué elementos nerviosos vamos a encontrar en el retroperitoneo? Tenemos la cadena simpática laterovertebral, la porción lumbar, y los nervios que constituyen el plexo lumbar. También va a haber una pequeña porción del plexo sacro. El plexo lumbar se forma por la anastomosis de las ramas anteriores de los nervios espinales, lumbar 1, lumbar 2, lumbar 3, una gran parte de lumbar 4 y una pequeña rama que le da el último intercostal o nervio torácico 12. Cuando el nervio espinal emerge por el agujero de conjunción, este es un corte horizontal de la médula, la formación del nervio espinal, y a este nivel atraviesa el agujero de conjunción. Esa descripción la vamos a hacer en neuroanatomía. Pero cuando ese nervio espinal emerge por el agujero de conjunción, da 4 ramas terminales. Un ramo recurrente o meningio que vuelve a ingresar por el agujero de conjunción para inervar médula y meninges. Un ramo comunicante blanco que va hacia la cadena simpática, que va a llevar información del sistema nervioso autónomo. Un ramo posterior que va a inervar tegumentos y músculos de la región posterior, lumbo, dorso, cervical, y un ramo anterior. Esto pasa con todos los nervios espinales, que son 31, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxigio. El primero de los nervios espinales cervicales emerge entre el occipital y el atlas, y el último es el coxigio. Las ramas anteriores de estos nervios espinales son las que se van a anastomosar, a unir y relacionar para formar plexos. Hay un plexo cervical, un plexo braquial, un plexo lumbar, un plexo sacro y uno coxigio o sacrocoxigio. A nivel torácico no hay plexos porque cada uno de estos nervios forman los nervios intercostales que encontramos en el canal costal con el paquete básculo nervioso intercostal. Bueno, estas ramas anteriores de los nervios espinales son las que vemos en este dibujo o en este, formando el plexo lumbar. ¿Cómo se forma este plexo lumbar? L1 recibe una rama de dorsal 12 y da 2 ramas terminales, abdomino genital mayor y abdomino genital menor, o ilio inguinal e ilio hipogástrico, que son 2 nervios que se van a distribuir por los músculos abdominales y, como dice el nombre, abdomino genital, por los genitales externos. L2, la rama anterior del nervio espinal lumbar 2,
recibe una anastomosis de L1 y da dos ramas terminales, femorocutáneo y genitocrural. Femorocutáneo va hacia el muslo, solamente sensitivo, y el genitocrural, una parte va al muslo y la otra va a ir a inervar genitales externos. A su vez, las ramas anteriores de L2, L3 y L4 se vuelven a dividir en ramas anteriores y ramas posteriores para formar dos nervios que algunos consideran terminales, el nervio crural, el más externo, y el nervio obturador, el más interno. Ambos van hacia el miembro inferior. L4 da una rama descendente que se va a unir con toda la rama anterior de L5 para formar el tronco lumbosacro que señalo en esta imagen, que va a formar parte del plexo sacro que describiremos con pelvis. Acá vemos el plexo lumbar, vemos músculos de la pared posterior, vemos el transverso con su aponeurosis, vemos el cuadrado, vemos el psoas mayor, vemos la vena cava inferior, la arteria aorta. De este lado vemos las ramas del plexo sin el psoas mayor. Las ramas del plexo lumbar se forman en el interior del músculo psoas mayor, entre los dos fascículos, el fascículo que se inserta en los cuerpos de las vértebras y el fascículo que se inserta en las transversas de las vértebras lumbares. Por eso algunas de las ramas de este plexo lo atraviesan, como el genitocrural. Otro elemento que encontramos en el retroperitoneo es parte de la cadena simpática. La cadena simpática la venimos mencionando en los plexos del sistema nervioso autónomo. Es una cadena laterovertebral par que está a los lados de la columna vertebral, formada por ganglios unidos entre sí por las prolongaciones de las neuronas. Los ganglios son agrupaciones de cuerpos neuronales, por eso son abultamientos, unidos, como ven, por prolongaciones de esas mismas neuronas. Hay 3 ganglios a nivel cervical, 11 o 12 ganglios a nivel torácico, 5 ganglios a nivel lumbar, 5 ganglios a nivel sacro y un ganglio a nivel coxígeo. En estos ganglios se originan los nervios que van hacia los órganos para llevar la inervación simpática de esos órganos del sistema nervioso autónomo. En este caso se ven los nervios espláncnicos torácicos, el mayor, el menor, el inferior, que son los que atraviesan el diafragma para llegar a formar parte del tronco celíaco. Pero en el caso del retroperitoneo, encontramos la porción lumbar de la cadena simpática. La próxima clase hablaremos de la pelvis. Vamos a recordar el continente y vamos a ver el contenido. Muchas gracias.